Tiene la palabra entonces la senadora García. Muchas gracias, señora presidenta. Ministra, buenos días. Lo cierto es que, como manifestaban quienes me precedieron en el uso de la palabra, algunos colegas decían que hoy llegamos con profunda preocupación y en este sentido me parece que debemos todos interpelar a quienes conducen las fuerzas de seguridad, en este caso es usted, señora ministra, para que compartamos la preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado. Es decir, lo que sí sabemos es que no sabemos dónde está y en eso no tenemos ningún tipo de diferencia. Lo que sí sabemos es que Santiago Maldonado no está y está siendo buscado, o por lo menos estamos pidiendo su aparición con vida desde hace 15 días. Para contextualizar brevemente, según versiones periodísticas y testimonios de quienes estuvieron en el lugar, todos estos operativos se inician el sábado 29 de julio. ¿En qué momento se inician estos operativos? Estos operativos se inician en el momento en que estaban los miembros de la comunidad solicitando por la libertad del Lonco Huala. ¿Quién es el Lonco Huala? Brevemente, básicamente quien está luchando contra latifundistas tales como Lewis y Benetton. Seguramente recordarán alguna visita del presidente Macri a la propiedad de Lewis, si no me equivoco, el año pasado. De modo que así se inicia esta protesta, así se inicia esta represión el día sábado 29 de julio contra los miembros de la comunidad, donde se manifiestan violencia contra niños, desalojos, quema de víveres, quema de lugares donde estaban viviendo los integrantes de la comunidad. El martes 1 de agosto se inician dos momentos. Un momento es el desalojo que refiere la ministra de la Ruta 40, para el cual se entiende que habría una orden de desalojo de la ruta, y hay otro momento que es en las inmediaciones de la comunidad. Los perros que refiere la ministra son justamente quienes siguen el rastro de un gorro y, si no mal no recuerdo, un cuello polar, según dicen versiones periodísticas avaladas por los testimonios que figuran en el expediente, respecto del rastro de Santiago Maldonado hasta el borde del río. Sus familiares además señalan que no es posible que haya ingresado al río en virtud de las condiciones personales de Santiago, que le tenía miedo al agua por una situación personal que había vivido en la provincia de Misiones. De modo que allí además se corta el rastro de los perros que pusieron a disposición para seguir algunos indicios de Santiago Maldonado. Luego siguen, de esta contextualización, siguen en más o menos muchas de las dudas que nosotros planteamos y que no estamos encontrando una respuesta por parte de la conducción de las fuerzas de seguridad, principalmente en este caso de Gendarmería, respecto de si efectivamente y qué indicios o qué prueba nos puede dar la ministra respecto de la presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad en la zona el día que se inicia y se lleva adelante esa brutal represión, llamado, con cierto eufemismo, operativo. Lo que se inició fue una represión contra la comunidad, y si efectivamente estaba el jefe de gabinete o no estaba. Es decir, cómo la ministra nos puede ayudar y cómo nos puede comprobar la presencia o ausencia del jefe de gabinete en la zona el día que se estaba llevando adelante la represión contra la comunidad. En segundo lugar, la misma preocupación que quienes me precedieron en el uso de la palabra, si se inició algún tipo de investigación y si quienes estaban presentes en esta represión van a ser quienes van a aportar las pruebas, porque sabemos que es muy difícil que quienes estuvieron involucrados en el llamado o en el mal llamado operativo difícilmente puedan encontrar pruebas para declarar contra sí mismos. Es decir, si quienes estaban a cargo
de la represión van a ser quienes finalmente se autoincriminen en este proceso, lo cual sería bastante complejo y difícil de aceptar que esto finalmente suceda. Luego la ministra dice que no hay indicios si efectivamente Santiago estuvo o no estuvo. Reitero, hay indicios de que Santiago estuvo, no solamente por los testimonios, sino por el rastreo que hacen a través del personal los perros designados para tales fines. Y además, el personal del Ministerio Público Fiscal, el defensor, señala esto mismo que señalaban mis compañeros anteriormente, el lavado de los vehículos que participaron y además el desconocimiento o la falta de comprobación que efectivamente los vehículos que se pesquisaron y se analizaron sean efectivamente los que participaron en esa represión, en ese operativo por parte del Ministerio de Seguridad. Es decir, no hay un hilo conductor que permite inferir que efectivamente sean los mismos vehículos, pero sí y se habrían encontrado no solamente manchas de sangre a través del método luminol, sino 5 cabellos de Santiago en uno de los vehículos. Esto, insisto, según versiones periodísticas. Tercera pregunta. La cuarta tiene que ver con esta invitación que nos hacía la ministra respecto de ir a la zona y demás. Debo decirle que hace más o menos 45 minutos salió periodísticamente la abogada de la familia de Santiago Maldonado diciendo que hacía 30 minutos antes la habían notificado como abogada que iban a iniciar un nuevo rastrillaje, una nueva pesquisa sobre la zona, siéndole a ella imposible participar de este rastrillaje claramente por la breve antelación con que se lo comunica. Entonces, se salvaguarda la notificación para que la abogada no pueda alegar que no tenía conocimiento del allanamiento, de la pesquisa y el rastrillaje que se iniciaba en la zona para finalmente saber cuáles fueron los últimos pasos de Santiago Maldonado en el predio, pero le resulta imposible o de imposible cumplimiento a ella y a cualquiera de quienes quieren y queremos saber y reclamamos la aparición con vida de Santiago Maldonado, acceder a la zona en virtud de las distancias y el escaso tiempo a través del cual la notifican. De modo que nosotros no hablamos ni de bandas, ni de politización, no queremos hacer ningún tipo de chicana como las que asistimos hace breves minutos, respecto de las cuales no me parece que, por respeto a la familia de Santiago Maldonado, no debemos responder y que no debemos caer, porque aquí estamos y la ministra vino a contarnos qué está haciendo el Ministerio de Seguridad respecto de su facultad jerárquica sobre las fuerzas de seguridad, particularmente la Gendarmería, para poder saber dónde está Santiago Maldonado y para poder llegar a su paradero, a su aparición con vida. Entonces me parece que por respeto a la familia de Santiago, por respeto a Santiago, por respeto a la comunidad y en definitiva a toda la sociedad y respecto de la cual nosotros decimos y trabajamos democráticamente, porque de verdad queremos democráticamente fortalecer nuestro sistema, me parece que un flaco favor le estaríamos haciendo a esta reunión, un flaco favor le estaríamos haciendo a esta institución, pero sobre todo a la democracia que dicen defender. Yo solamente puedo analizar los comportamientos concluyentes, no tengo formación de psicoanalista y lo que veo es que los comportamientos concluyentes todos van en dirección a no decirnos exhaustivamente qué fue lo que pasó con Santiago Maldonado y a casi hacer una defensa corporativa de la situación, de las fuerzas, cuando en realidad el objetivo tiene que estar puesto en la aparición con vida de Santiago. Y como última reflexión, quería decirle, ministra, que usted sabe que, y sabe porque lo ha vivido, que en medio de tal brutal represión o de tal operativo que de repente se convierte en algo que no se puede manejar desde las fuerzas de seguridad por múltiples razones,
Difícilmente a posteriori usted marca esas 5 horas, desde las 11 hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, que nada se sabía. Usted sabe que después de eso la situación anímica, la situación de búsqueda de cada uno de los integrantes de la comunidad es muy compleja y esto lleva determinadas horas hasta tanto todos sabemos que estamos bien, que todos sabemos que volvimos a nuestro lugar y que en definitiva ahí recién nos damos cuenta quiénes faltan, por qué faltan, y se inicia la búsqueda y se inicia el reclamo. De modo que, insisto, no voy a responder a ninguna de las chicanas que se hicieron brevemente y con anterioridad a mi intervención, por respeto a Santiago Maldonado y por respeto a su familia y, en definitiva, por respeto a los que estamos aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, senadora. En primer lugar, vamos a puntualizar algunas cosas. El operativo no empezó el sábado 29 de julio, comenzó el 30. Y fue ordenado por el juez Otranto, con orden judicial, para despejar las barricadas que había sobre la ruta. Este fue la orden que dio un juez federal. Es decir, que la Gendarmería Nacional actuó en base a su responsabilidad y a la orden de un juez. Esto es muy importante plantearlo y decirlo para que también cuidemos el lenguaje y las palabras de lo que sucedió. En relación al primer rastrillaje que hubo en la zona, yo tengo acá el informe de la Prefectura Naval Argentina. Usted dice que dio positivo y la Prefectura Naval Argentina dice que no. Siendo las 17 horas se dieron por finalizadas las tareas con resultados negativos y puestos en conocimiento del Juzgado Federal de Esquel. Es decir, cuando la prefectura entra a la zona que se marca como la zona que podría haber intentado cruzar el río, esa es la versión periodística a la que usted hace referencia, la Prefectura Naval Argentina da un informe con resultados negativos. Lo que en ese momento pide la Prefectura Naval Argentina es ir más allá, a la otra orilla del río, y no lo pudo realizar porque en ese momento fue imposibilitado de cruzar con los perros porque miembros de la comunidad que estaban del otro lado del río impidieron que se pudieran utilizar drones y que la Prefectura Naval pudiera cruzar. No fue desmentido, es así, es así. Y además el que estaba en ese momento a cargo de ese rastrillaje fueron los secretarios del juzgado. Los secretarios del juzgado, cuando la Prefectura Naval pidió cruzar el río, porque la Prefectura Naval tenía elementos probatorios y buzos, y estaban los perros. Cuando pidió cruzar el río, no pudieron cruzar el río. Esa es la razón por la cual se está haciendo el operativo hoy, porque en ese momento no se pudo acceder a la zona en la que podría haber cruzado el río Santiago Maldonado de acuerdo a los dichos de los miembros de la comunidad. En relación a los autos han sido peritados. Considere usted que si un juez federal perita un auto, es porque considera que el auto está en condiciones de ser peritado. De no ser así, el juez hubiera dicho este auto no está en condiciones de ser peritado porque ha tenido algún tipo de violación a las condiciones de ese peritaje. En consecuencia, me parece que eso hay que preguntarle al juez. Yo entiendo que si el juez perita el auto es porque considera que el auto está para peritar. Porque además de esas camionetas sale un montón de información. No solamente que los perros dieron negativo, sino que salen un montón de información, porque en esas camionetas viajan muchas personas y entonces hay información de todo tipo que está siendo analizada.
Cuando usted dice que lo que se encontró en el Eurocargo, en el camión, que es el camión que estuvo en la Ruta 40 con la ex 40, no estuvo en la zona, son los cabellos de Santiago, eso no está peritado. Se encontraron cabellos. Eso no quiere decir que sean de Santiago. Eso se sabrá cuando se cruce con el ADN del hermano. Igualmente, la Policía Federal Argentina le ha pedido al juez Otranto que no solamente precisa el ADN del hermano, sino que fundamentalmente precisa el ADN de los padres, que son los que dan certeza respecto al tipo de estudios que hay que realizar. Con lo cual, nosotros consideramos que, ¿por qué se está entrando hoy? Yo sinceramente no sé si se la avisó o no a la abogada, porque eso es una decisión que toma el juez. ¿Por qué se está entrando hoy? Bueno, porque se necesita realizar lo que no se pudo realizar la otra vez, que es poder cruzar el río, poder entrar, poder ver si se siguen los rastros. Hay, como le decía antes, tres piezas. Las piezas, digamos, lo que no hay en este caso, que quizás sí se puede encontrar en la casa de Santiago, es algún indubitable. Porque el cuello dicen que luego lo usó otra persona, porque el buzo lo acerca a una persona que dice que el buzo no estaba en el lugar, lo acerca para tomar pruebas de ADN, porque la gorra dio negativo en varios procedimientos. Entonces, lo que no hay es un indubitable como para poder comparar ese indubitable con los olores o los rastros que se encuentran en el lugar. En consecuencia, es, digamos, importante que podamos tener esos ADN, que ahora será el juez el que pida los de la familia. Respecto al doctor Nochetti, el doctor Nochetti estuvo en una reunión que fue muy pública porque había más de 30 miembros de fuerzas federales y policiales, estuvieron los ministros de seguridad de Chubut, creo que el de Neuquén también, no me quiero equivocar, y el de Río Negro, estuvieron analizando la situación porque unos días antes había habido, como les conté antes, una serie de hechos de suma violencia, inclusive la destrucción de la casa de Chubut, y se estaba analizando la situación. El doctor Nochetti, aproximadamente a las 12:30 del mediodía, ya terminado el operativo, que si ustedes me dejasen mostrar la foto se darían cuenta que hay una situación bastante tranquila, bastante calma, que no está esta situación que se describe, pero bueno, eso será el juez el que investigue. El doctor Nochetti pasó por el lugar a las 12:30, una vez que ya había, digamos, se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque él iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa, es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. Nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno. En consecuencia, decirle que nosotros tenemos una enorme preocupación. Nosotros creemos que acá tendríamos que estar todos del mismo lado y no planteando una hipótesis de la que alguien no se quiere mover. Nosotros, como les dije, estamos investigando absolutamente todas las hipótesis y estamos abiertos a la investigación de todas las hipótesis, pero también queremos decir que
no queremos que esto de alguna manera sea encuadrado sin que antes ese encuadramiento lo haga la justicia. Nos parece que el encuadramiento de lo que sucedió lo tiene que hacer la justicia. Es importante que ustedes tengan el material real, no lo que dicen los medios que dicen, porque los medios no siempre dicen lo que efectivamente está pasando.